la definición de Zarat, la plaga divina de la lepra. Este es el tema que estaremos desarrollando en esta quinta aliyá de la Parashá Tazria, cuando concibas. El texto base de la Torá se encuentra en Vaikra Levítico, capítulo 13, del verso 29 al 37. Lo haremos bajo el permiso del Todopoderoso y su bendición. No es correcto asumir que la Zarat, según se la describe en la Torá, es identificada a la enfermedad que comúnmente se conoce como lepra y que la Torá nos prescribe la forma de controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, esta teoría está basada en premisas erróneas. Los síntomas de Zarat prescripto en la Torá no son los de la lepra. La cura que se ordena en la Torá no se basa en ninguna regla medicinal ni de higiene. Hirsch remarca las siguientes diferencias obvias entre los síntomas de la enfermedad natural de la lepra y la enfermedad divina a la cual hace referencia la Torá. También cita Sforno, quien fue un médico que comentó que ambas son completamente distintas. Entonces estamos hablando de una lepra como enfermedad natural y una lepra como enfermedad divina. Recuerden, esa palabra de lepra es traducción y estoy usando un lenguaje para darme a entender. En hebreo es Zarat, con T, como aparecía en la primera imagen que les proyecté en la pantalla. La enfermedad natural comienza con una inflamación en la piel. Y esta que provoca que el calor de este se oscurezca, mientras que Zarat no causa ninguna inflamación y las áreas afectadas se tornan blancas según la ley de la Torá. La peor clase de lepra natural se conoce como la Shehin Misraim, no deja a nadie tamé, impuro. Asimismo, el diagnóstico y el tratamiento de Zarat, según la orden, la Torá, no coincide con las leyes científicas. De acuerdo con las leyes de la Torá, si dentro del área afectada por la enfermedad aparece una herida en carne viva, esta no constituye un signo de mejoría, sino por el contrario, un signo de impureza. Por otro lado, si la herida en la carne viva desaparece y en cambio Zarat vuelve al lugar, la Torá declara como un signo de Tahara, de pureza. El Cohen no examinaba los pliegues ocultos que no estaban a la vista del cuerpo del ser humano afectado. Solo se le requería que examinara aquellas partes que se podían percibir fácilmente con la vista. En vez de un minucioso examen médico, según su apariencia, el Cohen decretaba si se trataba de tumá, de impureza, o tahara, de pureza. Impureza, tumá; pureza, tahara. Antes de que el Cohen comience a examinar la casa presuntamente apestada, todos los objetos debían retirarse de la misma para que éstos no se contaminen y no se los declaren tamé. Ciertamente, si estos fueran los objetivos de la Torá, estaría
en contra de cualquier regla sanitaria. Colocar objetos susceptibles deben de estar infectados al alcance de todo el mundo. No se examinaba a ninguna persona enferma durante Sheva Berajot o Shabbat o Yomim Tovim, o sea, en los días festivos, cuando se juntaban multitudes en Jerusalén. Si la Torá estuviese interesada en evitar la propagación de la enfermedad, ordenaría que se examinara a las personas, especialmente cuando se juntan multitudes, que el problema de contagio es más frecuente. Además, en Jerusalén, la ciudad de las reuniones nacionales, jamás hubiera podido declarar a alguna casa tamé. O sea, una casa afectada, una casa con impura, con zarat. En las ciudades abiertas que no estaban cercadas, el metzorá, el leproso, podía quedarse en la ciudad. Ninguna persona no judía podía convertirse en tamé, o sea, en impura, ni se la revisaba ni se le aislaba. Aun si se convertía mientras estaba afectado, no tenía que ser examinado según la halajá. Todas estas consideraciones hacen más que evidente que nosotros no buscamos la causa o el método de tratar zarat en el área de la medicina, sino que nos debemos referir a las palabras de nuestros jajamín, de nuestros sabios. O sea, algo que conecte con el cielo. Estamos hablando una revisión de nuestra vida espiritual, usando ese término. ¿Cómo anda nuestra neshama, nuestra alma? Esta enfermedad apareció entre el pueblo hebreo en la época del Bet Hamidash, el templo sagrado en Jerusalén, como símbolo de la providencia especial del Todopoderoso sobre éste. Se manifestaba en la piel de los pecadores bajo la forma de un parche blanco. Y también se decoloraban las paredes de sus casas, sus vasijas, sus vestimentas. Un milagro evidente. En los próximos capítulos explicaremos que ciertos pecados provocaron la aparición de zarat. Los métodos mediante los cuales uno se libraba de esta eran espirituales. Tenía que ver con el arrepentimiento y la autosuperación. Estamos hablando entonces de una revisión de nuestra relación con el Todopoderoso, con el objetivo de facilitar la lectura. Algunas veces nos referimos a zarat con el término en español de lepra. De todos modos, deberá entenderse que hablamos del tipo especial de lepra divina, encontrada solo en los hebreos en la época del Bet Hamidash. Entonces, la Torá introduce el fenómeno de zarat, usualmente mal introducido como lepra, enfermedad milagrosa que ataca a las personas, las vestimentas y las casas con el fin de que el individuo reaccione al llamado que Hashem le está haciendo, que reaccione entonces a sus faltas espirituales, a esa intimidad con el cielo. Y que el Todopoderoso les bendiga y les asista en todo. Mañana, Be'etzrat Hashem, estaremos realizando y estudiando un nuevo tema que se llama los pecados
que causaban Zarat. Saludos y bendiciones. Shalom, shalom.